Vimos el miércoles anterior, pasado, tuvimos una hermosa reunión en donde escuchamos que el Señor nos dijo por qué tenemos que prestar mucha más atención. Vimos en Hebreo 2:1 que es necesario ser más diligente a las cosas que hemos oído, porque ¿cuál es el peligro? Desviarnos. Y si nos desviamos, ¿qué pasa? Y si te desvías, te perdés. Y si te perdés, ¿qué pasa? Bueno, imagínate, ¿a dónde va a parar un perdido? Por eso dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea que si la descuidamos, no escapamos de perdernos. Y el que se pierde, ¿a dónde va a parar? Cada uno se responde a sí mismo. Pero un perdido no tiene herencia en el reino de Dios. Entonces dijimos, desviarse es fácil, perderse es un problemón tremendamente trágico. El problema es enorme, pero la solución es sencilla. Así se tituló el último mensaje. Grande problema, solución sencilla. ¿Cuál es la solución sencilla? Dice, si descuidamos. O sea, ¿qué tenemos que hacer? No descuidar. Entonces se resuelve este enorme problema en el cual podemos estar metidos todos nosotros. El problema grande y la solución sencilla, falta de atención. La falta de atención causa falta de transformación en la vida, y cuando eso ocurre, cuando hay falta de transformación en la vida, hay presencia en la vida práctica, hay presencia de lógica humana, de razonamientos, como decimos nosotros, y hay falta de desarrollo de los sentidos espirituales, que son los que nos hacen entender la verdad. Entonces ahí se complica muchísimo. Y el evangelio que nosotros hemos recibido no es lógica. El evangelio es una revelación de Dios. Por eso es necesaria la fe y es necesario dar mucha más atención, porque eso trae revelación y la revelación hace que podamos entender los misterios de Dios. Vimos lo que sucede, lo trágico del descuido. Y ahora estamos viendo por qué tenemos que prestar mucha más atención. Porque bueno, justamente por eso. Porque va a haber falta de transformación de la vida, y cuando hay falta de desarrollo de la vida hay presencia humana. Y cuando hay presencia humana se instala la lógica humana. Yo pienso que esto debe ser y cómo puede ser. Y eso es terrible, para eso es lo que nos hace desviar. Y hay ausencia de desarrollo de los sentidos espirituales para que podamos discernir qué es en realidad malo y qué es bueno. Por eso es necesario que los sentidos espirituales se desarrollen en el discernimiento del bien y del mal. O sea que no es fácil. Es más, es imposible para el hombre. Tenemos que estar firmes en la fe, porque fe ya tenemos. Tenemos que estar firmes en la fe y dar mucha más atención, justamente para que eso no ocurra, para que podamos tener la revelación de la verdad, que la revelación nos haga entender la verdad, entonces podamos resolver con la verdad de Dios, que no es lógica, que es una revelación, porque el evangelio es eso. El evangelio no es lógica, no es razonamiento humano, sino que es una revelación de Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el verso 20, el apóstol Juan dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. O sea que cuando yo estoy firme en la fe y doy toda mi atención, tengo la garantía de que Dios me va a hacer entender. Por eso decíamos, trae revelación. La revelación hace que nosotros podamos entender los misterios de Dios. No solamente lo dijo Juan, también estaba Lucas, y sabemos que Lucas era médico. Si Lucas era médico y un médico no tiene entendimiento, sí tiene entendimiento en sus ciencias, pero no le sirve para poder discernir los misterios espirituales de Dios. Tanto el médico como el más ignorante necesitan estar firmes en la fe, prestar toda la atención necesaria para que Dios pueda producir la revelación y tengamos entendimiento de los misterios de Dios. No es que
dice Juan nos ha dado entendimiento porque éramos unos burros. No, estaba Lucas. Pablo, que tenía muchísimo estudio, hablaba varios idiomas. Pero acá se trata de entendimiento en los misterios de Dios, no entendimiento en la ciencia humana. Entonces decíamos, ¿por qué el peligro de desviarse? Y si nos desviamos, no nos perdemos. Porque la lógica o la razón o los razonamientos, la lógica surge de la relación de las ideas que nosotros tenemos. Por ejemplo, esto le habla a los hebreos. ¿Cuáles eran las ideas de los hebreos? La que era la nuestra también. O sea, si yo estoy en el Señor, me tiene que ir bien, tengo que prosperar, tengo que progresar, no debería de tener mayores problemas, pero resulta que nos encontramos con el dolor, el rechazo, la burla, la tribulación, problemas económicos, problemas de enfermedades, y nos sacan de la lógica y nos descolocamos. Por eso le habla eso a los hebreos. Porque quedaban encerrados, como muchas veces quedamos encerrados nosotros, entre la lógica y la revelación de la verdad de Dios. Y se genera un problema grande. Por eso que ellos estaban a punto de desviarse. Por eso dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Se están queriendo desviar, no pierdan la confianza, que tiene grande galardón. Comienza en el capítulo 2 diciendo quién es el Hijo de Dios, diciendo lo que son ustedes son hijos de Dios. Nunca a los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, es un misterio, ustedes son hijos de Dios, no lo entienden. Tienen que prestar más atención, Dios está haciendo un trabajo, no es que los abandonó. ¿De dónde sacaron que los abandonó? Y de la suma de ideas que tengo de las cosas que me están pasando. No, cuidado con eso. No, cuidado con eso. Es necesario que seamos más diligentes a las cosas que hemos oído, porque no te está desviando. Y acá no se trata del maligno que te va llevando como títere, sino que se trata de nosotros, del manejo de nuestras ideas, de nuestro razonamiento, de la lógica humana. Alguien dijo una vez, que yo también le dije muchas veces a los ministros, pastor, no se puede opinar. ¿Cómo no se va a poder opinar? A mí me gusta que aporten ideas, se lo dije a los chicos del coro, a muchos. Me encanta que aporten ideas. Por ahí traen ideas buenas, y yo puedo utilizarlas. Después veo si las tengo en cuenta o no, pero a mí me encanta que aporten ideas. Y una mente grande, una mente grande habla de ideas. Una mente mediana habla de los eventos del momento. Y una mente pequeña habla de los demás. ¿Viste este? ¿Viste aquel? ¿Viste aquella? Es una mente pequeña. Una mente grande trae ideas. Pueden ser buenas o no, pero tiene ideas, o sea, hace caminar el cerebro. Una mente mediana habla de las cosas del día y una mente pequeña habla de los demás. Pero lo cierto es que para el hombre la lógica es la verdad. Y cuando hablamos de la lógica, la podemos comparar claramente con la matemática. La lógica es matemática pura. No se usan números, pero se usa la relación entre las ideas. 2 más 2 es 4. Bueno, yo pienso esto y esto, y debe ser esto. Es matemática pura. Un ejemplo para que podamos entender bien. Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán, el general sirio, lleno de lepra, lo va a ver a Eliseo para recibir sanidad de Dios. Dice en el capítulo Segunda de Reyes, capítulo 5, primero aclaramos que él tenía ideas de cómo iba a ser su encuentro con Eliseo. Él ya tenía las ideas. Por eso decíamos que la lógica es matemática pura. No usa números, pero usa la relación entre las ideas. Y él tenía las ideas de cómo sería su encuentro con Eliseo. Dice en el verso 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí que yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará mi lepra. Esas son sus ideas. Mis ideas eran estas. Yo llego, él va a salir. No va a venir en bicicleta, no, va a estar en pie. Ya tenía todas las ideas. Porque soy un general, no soy un cabo, no soy un soldado, soy un general del ejército sirio, va a estar en pie. Cuando me vea, va a salir y se va a poner en pie, va a invocar el nombre de su Dios.
Y va a venir y va a tocar la enfermedad y voy a ser sano. Esa suma de ideas es su lógica. Y su lógica para él es la verdad. Porque para el ser humano la lógica es la verdad. ¿Por qué las personas a veces dicen que no creen en Dios? Por la lógica humana. ¿Por qué no crees en Dios? Y, escúchame, ¿por qué se mueren los niños? ¿Cómo es que hay guerra? Fíjate el huracán que hubo allá, cuánta gente mató. Y el tsunami, cientos de miles de personas. No, entonces esa es la lógica. La suma de ideas, la relación entre las ideas. Se mueren los niños, cataclismo, vino una luz de la montaña, sepultó media ciudad, mató criatura, bebé, hombre. No. Entonces la suma de las ideas, ese es su razonamiento, es la lógica. Y para ellos eso es la verdad. Por eso dicen que no creen en Dios. Por la lógica los desvía totalmente de la verdad. Ahora, Eliseo le dice algo que no tiene lógica. De verso 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu casa y tu carne se restaurará y serás salvo. Me meto de vuelta, salvo, me meto de... ¿A qué estamos jugando? Lo que dijo Eliseo no tenía lógica, pero lo que dijo Eliseo era la pura verdad de Dios. Y él no le entendía. Quedó encerrado, tremendamente encerrado entre la lógica y la verdad de Dios, porque para él la lógica era la verdad, pero resulta que no era. Estaba totalmente desviado porque la verdad era lo que le había dicho Eliseo. Ahora lo bueno, que él descubrió por la obediencia a la palabra. Por la obediencia a la palabra, descubrió la verdad. Porque se metió 7 veces y quedó limpio, quedó sano. Porque obedeció a la palabra de Dios, que no tiene lógica, descubrió la verdad. Así dice el verso 14. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpia. ¿Por qué se volvió? Porque le ayudaron sus criados. Le dijeron, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces él decide obedecer a la palabra de Dios en contra de la lógica y descubre la verdad de Dios. Pero sus ideas eran estas. Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra, por un lado. Por otro lado, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores todas las aguas que las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio también? Y vuelve a repetir, y se iba enojado. Es la cantidad de ideas, con la cual había formado un razonamiento o lógica, que lo había desviado tremendamente de la verdad. Ahora vamos al pasaje que nos ocupa. Verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Miremos un cachito el cuadro y pongámonos todos en el lugar de José. Se acaba de casar. Y todavía no la tocó a la mujer. Y la mujer era virgen, que no había estado nunca con ningún hombre. Pero resulta que se entera que está embarazada. Cuando se entera que está embarazada, obviamente que le empezó a caminar la cabeza, como a cualquiera. Empezó a maquinar. Y dice el verso siguiente, José su marido, como era justo y no quería infamarla, era un hombre de Dios, no la quiso hacer quedar mal porque la podían apedrear, no la quiso hacer quedar mal, entonces lo dejó secretamente, pero para él estaba embarazada de otro hombre. Esa es la lógica. Yo me acabo de casar con una mujer, la mujer es virgen y ahora viene y me dice que está embarazada, que fue Dios. Escúchame, vamos, ¿a dónde querés ir? Estamos todos locos. Pero no me tocó ningún hombre, no te tocó ningún hombre, pero tenés la panza llena. No, pero escúchame, está bien, mirá, vamos a hacer una cosa.
vamos a hacer una cosa, vos dormí acá, yo duermo allá, no le voy a contar nada a nadie, dejémoslo ahí, mejor. Dios se va a encargar, yo confío en Dios, yo soy un hombre de Dios, Dios se va a encargar. Porque el cuadro fue así. El verso 19 justamente habla de el papel de la lógica. Su marido, ¿por qué no la denunció? Y bueno, era un hombre justo, tenía temor de Dios, y dijo, no, deja. Dios es justo, algo va a suceder. Se fue y se acostó. Y cuando se fue y se acostó, los bichos le empezaron a comer la cabeza. Los razonamientos le empezaron a comer la cabeza. Los pensamientos le empezaron a comer la cabeza. A tal punto que en el sueño se le presenta un ángel del Señor. Dice así, no estoy hablando cosas que no son, ¿eh? Dice, y pensando él en esto, he aquí que un ángel se le apareció en sueño. O sea que se acostó ilógico, se acostó maquinando. Esta me dice que la tocó Dios, que está embarazada, que la tocó. Está bien, yo creo en Dios, el poder de Dios abrió el mar rojo, pero me viene ahora con que está embarazada porque la tocó Dios, yo no la toqué. Y esta se estuvo con otro. Y empezó a maquinar, y en el sueño se le aparece el ángel y le habla. Y le dice, de sus entrañas van a ser el Mesías. Entonces, como él era un hombre de Dios, creyó. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Gloria a Dios. Verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. Recién ahí. Dijo, bueno, mira, me habló el Señor, o sea, perdóname por las cosas que te dije, perdóname porque me fui a dormir hacia el otro lado, perdóname por las cosas que pensé. ¿Quién será? El vecino de enfrente, el de al lado, el de acá atrás, que justamente no hay obstáculo que se puede cruzar, ¿qué será? Pero Dios le habló, se ríen algunos demás, Dios le habló y él entendió que había un plan glorioso de Dios. Y cuando entendió, porque Dios le habló y era un hombre de Dios, entonces se terminó el problema, la recibió a su mujer. Todos felices, hasta que llega el momento de nacer. Me puse a mirar sobre algunas palabras que uno tiene por sentado que significa tal o cual cosa, pero resulta que no significa. Uno se pone a mirar y significa otra cosa. Llega el tiempo de nacer. Cuando llega el tiempo de nacer, pensamos, nos ponemos de vuelta en el lugar de José. ¿Va a nacer el Mesías? Sí. Escuchame, Raúl, va a nacer en el templo. En un palacio. Lo van a transmitir DirecTV por todo el mundo, lo va a ver. Es el Mesías, el hombre que va a salvar a la humanidad de los pecados. Van a ser en un palacio, van a ser en el templo, y eso no es nada. La gente que va a venir cuando nazca. Seguro, no es poca cosa. El que va a nacer es el Mesías, a ver si no entendemos. El Mesías va a nacer, el que va a salvar a la humanidad y al pueblo, a nuestro pueblo, de los pecados. Resulta que llegan a Belén, la mujer empieza con el preparto, buscan un lugar en el mesón es una posada o un hotel. No había lugar. El único lugar que tenemos es en el establo. ¿En el establo qué hay? En el establo se guardan las vacas, y se guardan las cabras, y se guardan las bestias. Bueno, en un establo. Sí, el Mesías tiene que nacer en un palacio, tiene que nacer en el templo, en el lugar santísimo tiene que nacer. Y me imagino el amontonamiento de gente que puede venir, cuántas cosas más pensaría, pero nunca se iba a imaginar que va a piensen ustedes, ¿a quién de nosotros nos gustaría tener un hijo y que tenga que estar naciendo en un establo, a donde hay vaca y cabra y oveja? Es horrible. Y encima, ¿a dónde? En un pesebre. La Iglesia Católica nos había enseñado que el pesebre es una camita muy linda, llena todo de pajita, pero resulta que un pesebre es un tacho a donde comen las bestias. Un pesebre es un recipiente a donde comen los animales. Es eso, no es otra cosa. Ahora, ¿qué pasaría por la mente de José? Te descoloca totalmente esto. El Mesías, sí, en un establo.
¿Cómo puede ser? En un pesebre. Un pesebre es el lugar donde comen las bestias. Entonces, analizando todo esto, no solamente, ¿no es cierto?, un lugar donde hay vacas, un lugar donde hay cabra y oveja, un pesebre es un recipiente donde comen los animales, a eso sumale el olor a bestia, las montañas de paja, la pala, el rastrillo, ¿qué otra cosa más? Los fertilizantes. Peor lugar imposible. ¿Quién podía llegar a entender eso? Ahora, terminamos con esto y vamos a lo nuestro. ¿Cuántas veces en nuestra relación con Dios nosotros quedamos tremendamente encerrados y turbados entre la lógica y Dios? Así se titula el mensaje de este día. Dios y la lógica humana. ¿Cuántas veces quedamos encerrados entre la lógica y la verdad de Dios? En una oportunidad, llegado al Señor, las cosas me iban tan mal, pero no una, todas. La fábrica, el negocio, los problemas, los juicios. Y me acuerdo como si fuera hoy. Arriba había una habitación y subí corriendo por la escalera, no caminando, corriendo subí por la escalera. Porque yo pensaba, digo, ¿cómo puede ser? Me abandonó, me dejó, no puede ser. ¿Y con quién voy a hablar? Y voy a hablar con él. Pero no enojado en el mal sentido, pero enojado de hacerme entender. Y ya sabía, iba pensando en todo lo que le iba a decir. Faltaba que me arrodille. Y eso hice. Abrí la ventana, corrí la hoja y quería que se vea el cielo. Y me arrodillé y apoyé los codos en la ventana. Y cuando empecé a hablar, empecé a adorar a Dios, empecé a alabar a Dios y empecé a darle gracias por todo. Y yo mismo, cuando hablaba, me asombraba de lo que estaba diciendo. La lógica humana me amargó la existencia. Y la verdad de Dios me estaba diciendo, Paulito, ponete contento que vas bien. Estás en la verdad de Dios, Dios te tomó, no estás en el engaño. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿No es cierto que a veces pensamos, ¿no? Estoy en el Señor, yo amo al Señor y, bueno, sé las cosas que tengo que corregir, aparte estoy escuchando la palabra de Dios y es verdad. Tenemos que salir de las obras humanas, tenemos que entrar a la dimensión del amor de Dios. Y bueno, y yo pensaba que, no, ¿cómo me va a pasar una cosa así? No me va a pasar nunca, pero resulta que, claro, uno empieza a pensar y se desvía. Se desvía. ¿Cuál es la solución? Lo que hablamos al principio. Estar firme, estable, sin moverse de la fe. Y dar mucha más atención a la palabra de Dios. Para tener la revelación de la palabra de Dios. Y al tener la revelación de la palabra de Dios, tener entendimiento para poder resolver las cuestiones en las cuales estábamos metidos. El otro día decíamos que el apóstol Pablo dijo, ahora me gozo en lo que padezco. Bueno, gloria a Dios, ahora entendió. Cuando no entendió, razonaba. Y cuando razonaba, se afligía sobre la aflicción. Pero cuando entendió, cuando tuvo la revelación que la prueba produce paciencia, la tribulación produce paciencia, y el hombre tiene que estar desarrollado en la paciencia para que sea perfecto y cabal, como dice Santiago, y hacen falta las tribulaciones. Pero no es fácil entenderlo, pero él lo entendió. ¿Por qué? Por su firmeza en la fe y porque miraba atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad. No solamente que miraba atentamente en la palabra de Dios, sino que tenía toda la atención puesta en el mensaje de la palabra de Dios, de los apóstoles. El mensaje de los apóstoles era una cosa pero sagrada era. Tan sagrada que le dijeron, no, mirá, no se pongan ustedes a servir las mesas. O sea, nadie se va a sentir menos, pero nombremos ayudante o diácono para que hagan ese trabajo. ¿Para qué? Y para que ustedes se dediquen a dar más atención a la verdad de Dios. Y eso hicieron. Y cuando eso hicieron, se les llamó a las personas cristianos. Por primera vez. Estaban todos contentos. Estaban todos juntos. Compartían todos juntos. Tenían en común todas las cosas.
comían con alegría y sencillez de corazón. ¿Y cuánto valor tiene, mi amado hermano? No la plata que tenés en el bolsillo, pero bueno, sirve para poder lograr los objetivos, pero más sirve poder comer con alegría y sencillez de corazón y tener el gozo instalado adentro, aunque sea una taza de mate cocido. El apóstol Pablo había aprendido a tener abundancia y a tener escasez, no hay problema. Si hay que tomar un mate cocido, estoy contento. Si podemos comer un buen fideo con tuco, también. Había logrado, por la revelación de la palabra de Dios, un equilibrio. Ese es el problema que estaban teniendo los hebreos y seguramente que es el problema que muchos de nosotros tenemos también. Seguro que es el problema que tenemos nosotros también. Que quedamos encerrados entre la lógica y lo que Dios está haciendo no tiene lógica. Pero muchas veces juntamos ideas y pensamos que estamos en lo cierto y encima argumentamos y discutimos defendiendo nuestras ideas y no nos damos cuenta que es pura lógica humana. Los hombres que no conocen a Dios edifican su futuro, su vida, todo por la lógica. Termino la primaria y voy a hacer la secundaria, cuando termino la secundaria voy a entrar a la universidad, cuando me recibe voy a tener que practicar, o sea, una suma de ideas que le dan la lógica, que lo va a llevar a edificar su vida fundada en la lógica. Nosotros no podemos edificar nuestra vida cristiana fundada en la lógica, si para Dios el hombre viejo murió. No sirven sus razonamientos, sus emociones ni sus sentimientos. Por eso dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Si no lo usás, mejor. ¿Por qué guardado? ¿Y por qué no lo tiramos? Porque cuando Cristo venga seremos redimidos a la misma imagen de Él. Esa es la corona final de la salvación. La redención de nuestros cuerpos. Ahí seremos tal cual Él es, en posición y en estado. Cuando Él venga y los muertos en Cristo resuciten en gloria primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado y seamos arrebatados para recibir al Señor en el aire, vivos, transformados al cuerpo de la gloria de Cristo. No tiene lógica. Por eso, mis amados hermanos, el mensaje es muy sencillo. El problema es muy grande. El problema es muy grande, muy complejo e imposible de salir si te metes. Pero la solución es sencilla. ¿Por qué? Por lo que hablamos el día miércoles y por lo que estamos hablando hoy. Ahora entendemos, ¿ves? ¿Por qué es necesario dar mucha más atención a las cosas que hemos oído? No sea que nos desviamos, porque si nos desviamos, nos perdemos. Y si nos perdemos, ¿dónde vamos a parar? ¿Amén? Gloria a Dios. Todos mis amados hermanos que tienen esos perritos que lo aman tanto, y vio el perrito que te sigue para todos lados, va afuera te sigue, va al baño te sigue, va a la cocina te sigue, va a la pieza te sigue. Yo lo entiendo, es muy lindo, muy hermoso. Las mascotas que Dios creó, el justo cuida de su bestia, todo muy lindo. Pero cuando vienen a la iglesia, por favor, déjenlo atado al perro, métanlo en la pieza de ustedes, no lo traigan a la iglesia porque va a haber más perro que hermano un día de esto. Estamos hablando de cosas tremendamente importantes y están todos mirando el perro que está dando vuelta por ahí buscando su dueño. ¿Amén? Bueno, no se ofenda a la dueña del perro. Pero por favor, déjelo en el baño, en la pieza, adentro del comedor. Eso sí, póngale agüita, comidita, que no vaya a pasar hambre. Cuídelo. Pero déjelo en su casita. No venga con los perritos a la iglesia. ¿Cuánto entendieron? ¿Para qué vamos a seguir hablando?